Emor. Levítico 21, 1, Exif, 23 Y dijo el Señor a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles: ninguno ha de contaminarse a causa de muerto entre su pueblo. R.I.O. se dijo: ¿cuál es la relación de esto con el versículo que lo precede inmediatamente? Y el hombre o la mujer que hubiere entre ellos pitón o adivino, serán muertos irremisiblemente. 1. Es esta: que, habiendo ordenado a los israelitas santificarse, la Escritura ordena ahora a los sacerdotes santificarse especialmente ellos mismos. Luego, también, amonesta a los levitas, 2 De modo que todos lleguen a ser santos y puros. Aquí a los sacerdotes se los llama los hijos de Aarón, para mostrar que son algo más que meramente los hijos de Leví, siendo Aarón el punto de partida del sacerdocio porque Dios lo eligió para hacer paz en el mundo, mereciendo su conducta esta distinción, pues todos sus días procuró promover paz en el mundo, de modo que Dios lo designó para traer paz a las familias celestiales también. Ninguno ha de contaminarse a causa de muerto entre su pueblo. Observad que cuando un hombre está en su lecho de muerte y por partir al otro mundo, se le envían 3 mensajeros, y él ve en este mundo lo que otros hombres no pueden ver. Ese día es un día de juicio celestial en el cual el rey reclama la devolución de su depósito. Feliz el hombre que puede restituir el depósito exactamente como le fue dado. Porque si ha sido contaminado con la impureza del cuerpo, ¿qué dirá al dueño del depósito? Él ve al ángel de la muerte parado ante él con su espada tendida, y todos sus miembros están relajados, y nada hay tan duro para el alma como su separación del cuerpo. Antes de que un hombre muera ve la presencia divina hacia la cual el alma va en gran anhelo. Y después de que ha dejado el cuerpo, ¿qué otra alma se le adherirá? Esto lo hemos tratado en otra parte. Después de que el alma ha dejado el cuerpo y el cuerpo permanece sin aliento, está prohibido mantenerlo sin sepultarlo. Porque un cuerpo muerto que es dejado sin sepultura por 24 horas causa una debilidad en los miembros de la carroza e impide que el designio de Dios se cumpla. Porque tal vez Dios decretó que experimente una transmigración en el día que ha muerto, lo que sería para él mejor, pero mientras el cuerpo no está enterrado, el alma no puede ir a la presencia del santo ni ser transferida a otro cuerpo. Porque un alma no puede entrar en un segundo cuerpo mientras no está enterrado el primero, exactamente como no cuadra que un hombre tome una segunda mujer antes de ser sepultada la primera. Otra razón por la que el cuerpo ha de ser sepultado en el mismo día es que cuando el alma parte del cuerpo, ella no puede entrar en el otro mundo hasta que es revestida con otro cuerpo formado de luz. Así, Elías tuvo 2 cuerpos, uno en el cual apareció sobre la tierra, y uno en el cual apareció entre los ángeles celestiales. Mientras el cuerpo permanece no sepultado, el alma sufre dolor y un espíritu impuro se posa sobre el cuerpo, y por eso el cuerpo no ha de ser llevado durante la noche, porque de noche el espíritu impuro se expande sobre la tierra, en busca de un cuerpo sin un alma para contaminarlo más. Por eso el sacerdote fue advertido de no contaminarse de muerto entre su pueblo. Isaac dijo que la palabra decir significa aquí decir quietamente, exactamente como todas las operaciones de los sacerdotes eran llevadas a cabo en quietud. Y la repetición decir y dirás es para acentuar la orden de que ellos no se contaminen, pues quien ejerce ministerio en un lugar santo ha de ser plenamente santo. Como hemos dicho, el cuerpo sin el espíritu es impuro, y los espíritus impuros desean los cuerpos de Israel. Dado que el Espíritu Santo ha sido vaciado de ellos, quieren unirse a una vasija santa. Los sacerdotes que son adicionalmente santos no deben contaminarse del todo, pues el óleo de la unción del Señor está sobre ellos. Isaac dijo también: el sacerdote que está aquí abajo es emblemático del sacerdote arriba, y por eso debe hallarse en un grado superior de santidad. Por su hermana virgen que vive junto a él. Abba citó aquí el versículo: ¿quién es este que viene de Edom, con ropas rojas desde Bosra? 3 dijo: un día Dios se pondrá vestiduras de venganza, para castigar a Edom por haber destruido su casa y quemado su templo, y arrojado a la comunidad de Israel al exilio entre las naciones. Tomará venganza de ellos hasta que todas las montañas se llenen del cadáver de las naciones, cuando reúna todos los pájaros del aire y las bestias del campo, y ellos se harán festín, las bestias 12 meses y los pájaros 7 años, y la tierra no llevará la hediondez de ello.
Dios vendrá de Bosra, porque de allí salieron los ejércitos del mundo para hacer guerra contra Jerusalén y comenzaron a quemar el templo, y los hijos de Edom derribaron los muros y destruyeron los cimientos. Dios será glorioso en su vestimenta, sus vestiduras de venganza, y marchando en la grandeza de su fuerza. Dijeron los israelitas a Isaías: ¿Quién es el que hará todo esto? Él respondió: Yo que hablo en justicia, potente para salvar. ¿Y por qué todo esto? Porque por su hermana una virgen que está cerca de él, que no tuvo marido, es decir, para la comunidad de Israel que no pertenece a la parte de Esaú, ellos no harán dalvicie en su cabeza. R.I.O. se dijo: La razón es que en la cabeza del sacerdote superior está el santo óleo de unción, que al ser quitado causaría calvicie. Y por eso el sacerdote abajo debe realizar una acción simbólica de esto. Y el que es el sumo sacerdote entre sus hermanos, R.A. citó aquí el versículo: A ti, Señor, la justicia, mas a nosotros, la confusión del rostro. 4 dijo. Justicia se refiere al lugar al cual están ligados todos los rostros resplandecientes como él está ligado a ellos. Y confusión de rostro se refiere al lugar del cual están separados los rostros resplandecientes. Por eso el sumo sacerdote siempre ha de presentar un rostro brillante y resplandeciente y más gozoso que otros, dado que él simboliza el grado más alto. Él no profanará su simiente entre su pueblo. Alguien descarga su semen sin propósito, nunca se le permitirá ver la presencia divina, y a uno así se lo llama inicuo. Pero este no es el caso si la mujer de un hombre no concibe. Sin embargo, un hombre ha de rogar a Dios que lo provea de vasija adecuada de modo que su simiente no se desperdicie. Pues desperdicia su simiente quien la descarga en una vasija que no es adecuada. Y si este es el caso de hombres comunes, cuanto más tratándose del sacerdote que es la contraparte sobre la tierra de la santidad superior. Entre su pueblo. Es decir, esta es una desgracia, un defecto entre su pueblo. Porque yo soy el Señor que lo santifica. Yo soy aquel que lo santifica cada día, y por eso él no ha de desperdiciar ni ha de encontrarse en él ninguna tacha. Ha de ser plenamente santo, de modo que el santo pueda ser servido por un santo. Y porque Dios es servido por la mano del sacerdote, el cual es santo, el sacerdote es servido por uno que es santificado por su pureza, es decir, por el levita. El hombre común, también, es servido por uno que derrama agua sobre sus manos y que a su vez ya se santificó, y así Israel es puesto aparte en santidad para servir al santo, bendito sea. Luego expuso el versículo: Las salvaciones del Señor. Que la bendición sea sobre su pueblo. 5. Dijo: Hemos aprendido que cuando Israel va al exilio, la Sejina lo acompaña. Por eso, cuando los hijos de Israel saldrán del cautiverio, ¿quién será liberado? ¿Israel o Dios? La respuesta la da el versículo: las salvaciones del Señor. ¿Y cuándo será eso? Cuando tu bendición es sobre tu pueblo, Selah, para sacarlo de la cautividad y tratarlo bien. En todas las generaciones, cualquier hombre de tu descendencia que tuviere alguna tacha. Isaac dijo: Quien tiene una tacha no es apropiado para servir ante el santo, como lo hemos asentado, pues quien tiene una tacha no tiene fe verdadera, y su mancha es testimonio contra él. Eleazar estaba una vez sentado en la habitación de su suegro y se quejó de que sus ojos estaban lagrimeando. Aconteció que pasó un hombre que había perdido un ojo. Preguntémosle, dijo el suegro. Él contestó: tiene una tacha y por eso no se le puede confiar. Preguntémosle, sin embargo, dijo el otro. Y, así, le dijeron: ¿quién es el más poderoso en el mundo? Él respondió: un hombre rico. Y yo permaneceré con él. Eleazar dijo: sus palabras muestran que no tiene fe religiosa. Y entonces discurrió sobre el versículo: por la ley y por el testimonio, si no hablan de acuerdo a esta palabra. 6 dijo: ley aquí significa la ley escrita, y testimonio, la ley oral. La ley oral no permanece en un lugar manchado, porque ella está modelada según la ley escrita. De ahí que el texto dice: ataré el testimonio. 7 porque allí en la ley oral está el manojo de vida y el nudo de la fe es atado con el testimonio arriba, y de ahí diversas sendas a través de todos los mundos. Sellaré la ley entre mis discípulos. 8. ¿Dónde está el sello de la ley escrita? En mis discípulos, es decir, en los profetas.
El todo está establecido solamente en su condición de completo y la santidad descansa sobre él cuando es completo, cuando una parte está juntada con otra y no hay lugar vacío. De ahí que ningún hombre con una mancha pueda acercarse para servir, ni se puede ofrendar el sacrificio con una tacha. Pero seguramente se puede decir, Dios reside solamente en un lugar abierto, en una vasija quebrada como está escrito, en aquel que es de espíritu contrito y humilde. Isaías 15. Esto es así, porque este lugar es más perfecto que todos, cuando un hombre se humilla de modo que la grandeza de todo, la grandeza celestial pueda descansar sobre él. Pero no está escrito en el ciego y lisiado. Si un hombre se humilla, Dios lo alza. Por eso el sacerdote debe por encima de todos los otros ser completo y no mostrar ninguna tacha, y por eso la Escritura advierte a los sacerdotes, cualquiera de tus simientes que tenga una mancha. Luego citó el versículo. Y si ofrecéis en sacrificio, animal, ciego, no es malo. 9. En esos días los israelitas acostumbraban designar sacerdotes con defectos para servir en el altar y en el santuario, diciendo, ¿qué preocupa a Dios si es este u otro? No es malo. Y Dios les contestó con las palabras de ellos. No es malo. Preséntalo a tu gobernador. Por ventura él se agradará de ti o aceptará tu persona. 10. Si cualquiera de vosotros quisiera hacer un presente al rey, lo mandaría por la mano de un hombre que fuera deforme. ¿Cómo, entonces, podéis poner delante de mí a un hombre con un defecto para presentar vuestro don? Semejante don se da al perro. R.I.O. se dijo. Dios un día hará a Israel entero de manera que no habrá entre los israelitas ninguno con defecto, de modo que puedan adornar el mundo, como las vestiduras de un hombre adornan su cuerpo. Observad que cuando los muertos se levanten del polvo, lo dejarán como entraron. Si entraron paralíticos o ciegos, se levantarán paralíticos o ciegos, para que no se pudiera decir que es otro el que se levantó. Pero después Dios los curará y ellos serán enteros ante él y el mundo será entero. Cuando hubiere nacido buey o cordera, o cabra, estará 7 días con su madre. R.I.O. se dijo. Está escrito tú preservas, oh Señor, al hombre y la bestia. 11. Es decir, en misericordia preserva Dios a ambos en igual medida. La ley de la bestia y la ley del hombre son una misma ley. El hombre ha de ser circuncidado al 8º día y la bestia ha de estar 7 días bajo su cobertizo y desde el 8º día será aceptada para una ofrenda de holocausto al Señor. R.J. dijo. Los hijos de Israel desde el 8º día adhieren a Dios y están grabados con su nombre y se vuelven suyos, pero los otros pueblos no adhieren a él ni se adaptan a sus reglas y apartan de sí la santa impronta hasta que adhieren al otro lado, que no es santo. Cuando Dios hubo de dar la ley a los hijos de Israel, antes de hacerlo convocó a los hijos de Esaú y les dijo, ¿deseáis aceptar la ley? En ese momento la tierra tembló y estuvo a punto de entrar en la caverna del gran abismo. Ella dijo, soberano del universo, ¿acaso aquello que fue cosa de deleite durante 2000 años antes de creado el universo, ha de ser presentado a los incircuncisos no están grabados con tu pacto? A lo cual el santo, bendito sea, contestó, pero no, que 1000 de tales gentes perezcan antes de que se les presente el pacto de la ley. De ahí que está escrito, oh Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra se estremeció. 12. Porque la ley no ha de ser dada, sino a quien lleva sobre sí mismo el santo pacto. Y quien enseña la Torá al hino que no es circunciso, es falso hacia 2 pactos, hacia el pacto del Sadik y al pacto de la comunidad de Israel, pues la Torá fue dada a este lugar y no a otro. R.A. dijo que es falso hacia 3 lugares superiores, la ley, los profetas y las escrituras sagradas. R.J. dijo, cuando Dios se reveló en el monte Sinaí para dar la ley a Israel, la tierra se reclinó y descansó cómoda, como está dicho, la tierra temió y estaba quieta. 13. Observad que cuando nace un niño, hasta que es circuncidado no es designado desde arriba un poder para cuidar de él. Cuando el niño es circuncidado, alguna actividad superior es movida en conexión con él. Si se dedica al estudio de la Torá, la actividad es acrecentada. Si es capaz de guardar los preceptos de la ley, la actividad es acrecentada aún más. Si avanza de modo de casarse y engendrar hijos y enseñarles los caminos del Rey Santo, es un hombre completo. Por el contrario, la bestia desde el momento de su nacimiento está bajo la misma supervisión que a través de su vida.
Por eso está escrito cuando hubiere nacido buey o cordero, o cabra, y no un carnero o un corderito o un cabrito, para mostrar que lo que tenga al final lo tiene al momento de nacer. Ha de permanecer 7 días bajo su cobertizo a fin de que ese poder pueda ser ordenado y firmemente establecido en él. Por eso es necesario que pase un sábado. Y entonces es aceptable para una ofrenda hecha a fuego al Señor. Pero sea del ganado vacuno o del ganado menor, no podréis degollar a ella y a su hijo en un mismo día. R.I.O. se dijo. Esto debe tomarse como refiriéndose a la madre, pues el hijo va tras de la madre y no del padre, y ni sabemos cuál es este. ¿Por qué no deben ser muertos en un mismo día? R. Judá dijo. Si es para evitar causar dolor al animal, podríamos degollar a uno en un lugar y al otro en otro, o a uno algo después que al otro. Respondió. Algunos efectivamente sostienen esto, pero, ello no es correcto. La prohibición se relaciona al todo del mismo día. Observad ahora que hemos aprendido que un ayuno es tan bueno para un sueño como el fuego para el lino, pero ha de ser el mismo día, porque cada día abajo es controlado por un día arriba, y por eso si el hombre ayuna, ese día no pasa hasta que el decreto adverso es anulado, pero si lo transfiere a otro día, entonces el control pertenece a este día. Así, sobre cada día abajo es designado un día arriba, y el hombre ha de poner cuidado en no dañar ese día. Y bien, el acto abajo estimula una actividad correspondiente arriba. Así, cuando un hombre hace acciones bondadosas sobre la tierra, despierta generosidad arriba, y descansa sobre ese día que es coronado con ella merced a él. Similarmente, si realiza un acta de misericordia, corona a ese día con misericordia, y ese día se vuelve su protector en la hora de necesidad. Así, también, si efectúa una acción cruel, tiene ella un efecto correspondiente en ese día y lo daña, de modo que subsiguientemente se le vuelve cruel y trata de destruirlo, dándole medida por medida. Los hijos de Israel se abstienen de crueldad más que todos los otros pueblos, y no deben exteriorizar ningún acto de esa especie, pues muchos ojos atentos los miran. R. Simeón dijo. Cuando Dios resuelve castigar al mundo con hambre, él mismo hace la proclamación, y no por intermedio de un heraldo, como en el caso de todos los otros castigos. Desde ese momento está prohibido a un hombre que es aún capaz de ello, pues al hacerlo desafía la palabra del rey y arroja de su lugar a los emisarios del rey. Fue por eso que Jacob ha dicho a sus hijos, cuando vino el hambre, no os mostréis, como si hubiera dicho, porque causáis tacha arriba y abajo y engañáis la palabra del rey y todos sus emisarios. Pues Jacob aún tenía mucho grano y, sin embargo, solamente deseaba comprar entre los que vinieron, de modo que ninguna tacha afectará a sus acciones. Así, también, cuando Aarón bendijo al pueblo, levantó su mano derecha encima de su izquierda, de modo que la acción abajo pudiese estimular una correspondiente acción arriba. Los días fijos consagrados al Señor, los cuales habéis de proclamar como tiempo de santas convocaciones. R. Isaac dijo. Está escrito y Dios llamó a la luz día 14. ¿Significa esto que la luz llamada día existe por sí misma? No, pues dice, y a la oscuridad llamó noche. ¿Significa esto que cada cual existe separadamente? No, porque dice y hubo tarde y hubo mañana, día 1. Esto muestra que no hay día sin noche ni noche sin día, y merced a su interconexión se los llama uno. De manera similar, el santo, bendito sea, y la comunidad de Israel, son llamados uno estando juntos, pero no separados. Y así, ahora que la comunidad de Israel está en exilio, ella no es llamada uno, y solo será llamada uno cuando Israel salga de la cautividad. Similarmente dice. Estas son las festividades designadas del Señor que proclamaréis literalmente, llamaréis, es decir, invitad a todos a un lugar de modo que todos formen uno, e Israel abajo será una nación sobre la tierra. ¿Y cómo será llamado uno? Por la Jerusalén terrenal, como está escrito, y quien hay semejante a tu pueblo Israel, única nación en la tierra. 15 Porque Israel solo es llamado uno cuando está unido a esta tierra, según la pauta superior. Convocaciones santas. R. Isaac citó aquí el versículo. A ti mi corazón dijo. Buscad mi rostro. Tu rostro, Señor, buscaré. 16. Dijo. Podemos explicar este versículo suponiendo que el rey David hablaba aquí en nombre de la comunidad de Israel, así. Por causa de ti mi corazón dice a la humanidad.
buscad mi rostro, es decir, las coronas del rey que son uno con el rey. Y David era más calificado que cualquier otro hombre para hablar así en nombre de la comunidad de Israel, porque estaba estrechamente ligado a ella. También podemos interpretar la palabra rostro como refiriéndose a las estaciones y festividades designadas, todas las cuales fueron invitadas por David al lugar llamado Santo, para coronar a cada una de ellas en su día y su tiempo asignado, para que todo pudiese emanar de esa fuente más profunda de la cual salen corrientes y manantiales. Por eso se las llama invitadas a santidad, invitadas al lugar llamado santidad para ser coronadas con ella y surgir de ella para que todo pudiese ser santificado y hubiese entre ellas gozo. Abba dijo que convocaciones santas significa invitadas por la santidad, y cuando son invitadas por esta, son invitadas por la corriente que sale perpetuamente. Podemos comparar esto a un rey que habiendo invitado personas a un banquete, coloca ante ellas tecla clase de platos y abre para ellas cascos de vino bien aromado, pues quien invita para comer y beber. Así, las convocaciones santas, dado que ellas son invitadas al banquete del rey, son invitadas para compartir el buen vino que desde largo tiempo se hallaba acopiado. También los hijos de Israel se llaman santidad, porque son invitados por la santidad de arriba. Por eso han de preparar un banquete y regocijarse, pues cuadra a ellos. Estos son los días fijos consagrados al Señor. Simeón dijo: ellos son del Señor, y, porque Él es el vínculo entre los grados de arriba y los de abajo, estando todos unidos por Él. ¿Por qué? Porque así como el rey hereda al padre y la madre y está ligado a la santidad de ellos, así todos los que están ligados al rey han de ser invitados a ese lugar superior que se llama santidad, para que todos puedan ser unidos. De ahí que se los llama primero festividades fijadas del Señor, y luego convocaciones santas. ¿Qué habéis de asnar en su tiempo señalado? Israel tiene dos porciones en ellos, ya sea del lado del rey, pues Israel adhiere al Señor, o del lado de la santidad, porque Israel es llamado hombres de santidad. Por eso, dice la Escritura, a vosotros os cuadra invitarlos y preparar ante ellos una fiesta gozosa y regocijarse en ellos. Pues quien invita a un huésped debe mostrarle un rostro sonriente para coronar con él su visita. Imaginad un rey que invita a un huésped honrado y dice a su corte: todos los otros días estáis cada uno en su casa haciendo allí su obra, o en ocupación en el campo, salvo solamente en mi día especial que dedicáis a regocijaros conmigo. Ahora he invitado un huésped muy distinguido y deseo que no os entreguéis a ningún trabajo en la casa u ocupación o en tarea del campo, sino que vengáis juntos todos como en mi día especial y preparaos para encontrar a ese huésped con sonrisas, con júbilo y con alabanzas. Así Dios dijo a Israel: todos los otros días estáis comprometidos en trabajo y en negocios, salvo en mi día especial, el Sabbat. Ahora he invitado a un huésped muy distinguido y por eso lo recibiréis con sonrisas y prepararéis para él una mesa especial como en mi día propio. De ahí que se dice: los llamaréis, es decir, invitaréis, en su tiempo apropiado. Ved ahora. Cuando Israel abajo se regocija en esas actividades y canta alabanzas al Santo, bendito sea, y prepara una mesa y se ponen los israelitas sus mejores vestimentas, los ángeles en el cielo preguntan: ¿qué significa con esto Israel? Y Dios les contesta: tienen un huésped distinguido en este día. Pero, ellos dicen: no es tu huésped, del lugar llamado santidad. Él responde: y no es Israel santo y llamado santo, de modo que es apropiado para los israelitas invitar mi huésped, como si fuera de mi lado, porque los israelitas adhieren a mí, y del lado de la santidad, pues está escrito: Israel es santo para el Señor. Seguramente el huésped es de ellos. Entonces todos estallaron con las palabras: feliz es el pueblo que se encuentra en tal caso. Hay tres, y no más, que son invitados de la santidad: la festividad del pan sin levadura, la festividad de las semanas y la festividad de tabernáculos. Pero Abba le dijo: ¿no es el Shabbat también invitado de la santidad? No, respondió, por dos razones. Una es que Shabbat mismo es llamado santidad, y la otra es que Shabbat tiene el derecho de entrada por herencia. De ahí que todo el resto son invitados y se vinculan con Shabbat y se coronan con este, pero el Shabbat no es invitado. Es como un hijo que entra en la casa de su padre y su madre y come allí toda vez que desea.
Diremos, un rey tenía un hijo a quien amaba tiernamente y a quien asignó un número de compañeros. Un día dijo, sería cosa buena invitar a los compañeros de mi hijo y mostrarles mi afecto y estima. E invitó a los compañeros, pero el hijo no necesitaba una invitación, pues podía entrar en la casa de su padre y comer y beber allí toda vez que deseaba. Está escrito aquí, 6 días se trabajará. R.I.O. se dijo, los 6 días hicieron el cielo y la tierra, cada uno efectuando su propia obra, y por eso se los llama los 6 días de trabajo. R. Isaac dijo, ¿por qué, entonces, son llamados los 6 días ordinarios? Porque ahora, respondió R.I.O.C., el mundo es conducido por su agente, Metatrón, y por eso se los llama ordinarios o profanos. R.G. dijo, es porque en ellos se puede hacer trabajo. Por esta razón son llamados santos, y lo que no es llamado santo es llamado ordinario. De ahí que los compañeros han asentado que al término del Shabbat debemos decir que separa entre santo y profano, consistiendo la separación en el hecho de que la santidad es algo aparte, y el resto sale de ella. De ahí que son días para trabajo. Y hay un tiempo cuando también estos han de ser guardados, o sea, cuando son invitados de la santidad, es decir, cuando en ellos caen festividades. R. Judá dijo, el gozo y la observancia del Shabbat son superiores al de todos los otros, porque este día es coronado con el Padre y la Madre y es investido con una santidad adicional. Por lo cual es un día de gozo para los de arriba y los de abajo, y lleno de bendiciones en todos los mundos. En este día, también, hay descanso para los de arriba y los de abajo, y aun para los pecadores en la Gehenna. Suponed un rey que hizo una fiesta en honor de su único hijo, durante la cual colocó sobre él una corona y lo invistió con autoridad suprema. Sería un día de júbilo universal, de modo que el gobernador de una prisión encargado de hombres condenados a ser mantenidos a raya y a ejecución, los pondría en libertad, en honor de la celebración del rey. Así ese día es el día del regocijo del rey con la matrona, del gozo de padre y madre en él. Del regocija de los de arriba y los de abajo. En el gozo del rey todos deben regocijarse y entonces no debe haber allí sufrimiento. En este día los hijos del rey deben preparar en honor de él 3 comidas para su mesa, como lo hemos asentado. Pero si entonces ocurre una festividad o tiempo designado, es decir en este día, el hombre no ha de preparar 2 mesas para cada comida, una para el Shabbat y antina para el huésped. Es suficiente allí para el huésped la mesa del rey. R. Eleazar preguntó, si el huésped llega al tiempo de la tercera comida del Shabbat, es decir, si la tercera se prolonga hasta la noche en que comienza una festividad, ¿la tomamos en cuenta o no? Si la tomamos en cuenta, entonces el huésped es excluido de la mesa del rey. Si no la tomamos en cuenta, entonces el banquete del rey es deficiente. R. Simeón su padre respondió, el caso es como el de un rey a quien visitó casualmente un huésped, y así tomó alimento y lo puso ante él, de modo que aunque el rey no comió con él comió de la comida del rey. Sin embargo, en la casa de R. Hamnuna el anciano no acostumbraban prestar atención al huésped en este caso, pero más tarde acostumbraban poner una mesa para el huésped. R. Eleazar dijo, ¿cómo es posible no hacer el banquete del rey ante el huésped, dado que si el 14º día de Nisan cae en sábado, el banquete del rey es pasado por alto en favor de Pesaj, la Pascua, aunque no se trate de un huésped? Él respondió, hay efectivamente un número de razones por las que el banquete del rey es pasado por alto merced a la Pascua. Una es que un hombre puede venir hambriento al pan sin levadura y las hierbas amargas y, además, no hay pan después de mediodía, y una mesa sin pan no es completa. Sin embargo, yo mismo no acostumbré pasar por alto la tercera comida del Shabbat aun cuando el Shabbat sea víspera de Pascua. En el día de Shabbat es bendecido el santo campo de manzanos y son bendecidos los de arriba y los de abajo, y este día es el eslabón de las 2 ramas de la Torá. R. Abba dijo, R. Simeón, cuando la comida del Shabbat era dejada de lado, acostumbraba a arreglar su mesa y meditar sobre la construcción de la carroza, es decir sobre la relación de Dios con el universo, tal como se enuncia en el primer capítulo de Ezequiel, y decir, aquí está el banquete del rey, que él venga y lo comparta conmigo. Por eso, el Shabbat es superior a todas las festividades y estaciones designadas y se llama santo, y no convocación santa. R. Judá dijo,
Año Nuevo y el Día de Expiación no se llaman convocaciones santas, porque en ellos no hay júbilo, siendo ellos días de juicio. Pero las tres festividades son tiempos de alegría cuando Israel tiene comunión gozosa con el Santo, bendito sea. En sábado toda tristeza y vejamen y turbación son olvidados. Porque es el día de los esponsales del Rey, cuando es impartida a los hombres un alma adicional, como en el mundo futuro. R. Isaac preguntó a R.J. Ida, ¿por qué hemos aprendido que el Shabbat ha de ser recordado con vino? Él contestó, porque el vino representa el júbilo de la Torá, y el vino de la Torá es el júbilo universal. En el primer mes, en el 14º día del mes. R.J. ya recordó aquí el versículo. Yo estaba durmiendo pero mi corazón estaba despierto, es la voz de mi amado quien golpeaba. 17. La comunidad de Israel dice. Yo dormía en la cautividad de Egipto, cuando mis hijos eran cruelmente oprimidos, pero mi corazón estaba despierto para preservarlos de manera que no perecieran bajo la opresión. La voz de mi amado, el Santo, bendito sea, que dice, abre para mí una abertura no mayor que el ojo de una aguja. Y yo abriré para ti las puertas superiores. Abre para mí, hermana mía, porque tú eres la puerta a través de la cual hay entrada a mí. Si no abres, estoy encerrado. Así fue que cuando el Santo, bendito sea, ultimó los primogénitos en Egipto, en ese mismo tiempo Israel entró en el pacto del signo santo y los israelitas se ligaron con la comunidad de Israel, por medio de la sangre que derramaron en la puerta, la sangre del Cordero Pascual y la sangre de la circuncisión, una en un lado y una en el otro, y uno entre los dos, para mostrar su fe. En el 14º día, también ellos apartaron la levadura. E Israel emergió de la esfera de un poder extraño y adhirieron a lo sin levadura, que es un lazo santo, y después fueron unidos a un reino más elevado de fe que se llama cielo. Y en el 15º día del mismo mes. A la hora del matrimonio, cuando la luna está en plena unión con el sol y las coronas inferiores no se encuentran en tales números en el mundo, pues las malas especies abundan en el novilunio y se extienden por el mundo, pero cuando la luna goza de la plena luz del sol, todas ellas se repliegan a cierto lugar y aparecen las santificaciones del Rey, de ese tiempo está escrito una noche de vigilias para el Señor. Pues entonces tiene lugar el santo matrimonio que es protección para todos. R. Abba dijo, por eso el adorno de la novia es en ese día, y a la noche es la visita de la casa. Desdichados aquellos que no son de la casa cuando las dos Toras vienen a unirse, desdichados aquellos que no están presentes. Por eso el Santo Israel prepara para ellos la casa todo ese día y a través de ellos entran los visitantes, y ellos se regocijan y cantan alegremente. R. se dijo. El versículo dice mucho distintamente en la palabra vigilias. Ella implica dos, la unión de la luna con el sol. Es para todos los hijos de Israel para sus generaciones, pues desde ese tiempo estuvieron ligados al nombre santo y emergieron del dominio de otro poder. Por eso en el 14º día se preparan y apartan la levadura de entre ellos y se enrolan bajo poder santo, y entonces la doncella y la novia son coronadas con las coronas de la Madre Superior, y el hombre ha de mostrar que es libre. R. se preguntó, ¿cuál es el sentido de las 4 copas de vino que se beben en esa noche? R. Abba respondió. Los compañeros han explicado que corresponden a las 4 expresiones de la liberación en Éxodo 6:2-8, pero una explicación mejor está en el libro de R.S. el Anciano, que dice que es porque el matrimonio santo tiene lugar en esta noche, y se consuma en 4 uniones. Cuando este matrimonio tiene lugar participamos en el gozo de todos, y por eso esta noche es diferente de todas las otras noches y corresponde que formemos el nombre en todas las 4. Además, llamamos a las 4 liberaciones, porque este último grado se llama liberador y esto solamente merced a otro grado más elevado que lo ilumina, y ese no se salva a través de la agencia de 2 más que están arriba, de modo que en total hay 4 liberaciones. R. Judá preguntó a R. Abba, dado que los 7 días de Pascua son todos días de júbilo, ¿por qué no decimos en ellos el Alel completo, como en la fiesta de tabernáculos? Él respondió. Porque en ese punto los hijos de Israel no estaban ligados con el mundo superior en la misma medida en que lo estarían después.
Por eso en esta noche, la primera noche de Pascua, cuando tiene lugar el matrimonio divino y hay júbilo universal en el que participa Israel, decimos todo el Alel como un signo de plenitud. Pero después no decimos el todo entero, porque Israel no estaba aún ligado con esos 4 grados más elevados, dado que el signo santo aún no estaba desplegado sobre la carne de los israelitas y ellos aún no habían recibido la Torá. Mientras que en tabernáculos todo estaba completado y el júbilo era más completo. Judá le dijo: todo esto es bien correcto, y esta es la segunda vez que lo oigo, pero lo había olvidado. Ahora quisiera conocer otra cosa. ¿Por qué es que Pascua y tabernáculos consisten de 7 días, pero no así la festividad de las semanas, que realmente merece más que las otras? Él respondió: está escrito: ¿quién es como tu pueblo Israel, nación única en la tierra? Y Samuel 7:23. Y bien, ¿por qué Israel es llamado aquí único más bien que en cualquier otro lugar? Es porque el texto habla aquí en alabanza de Israel, porque es el orgullo de Israel ser único. La razón es que la unión de superior e inferior tiene lugar en el sitio llamado Israel, que está ligado con lo que es arriba y lo que es abajo y con la comunidad de Israel. Por lo cual el todo es llamado uno, y en ese lugar la fe se manifiesta y completa la unión y superior unidad santa. El árbol de vida también se llama uno, y por eso su día es uno, y por eso tenemos Pascua y tabernáculos y él está en el medio, y este es el honor de la Torá, es decir que tenga un solo día no más. El rey Isaac dijo: Israel en el futuro cantará gozoso himnos de alabanza al Santo, bendito sea él, como los que los israelitas cantaron en la noche de Pascua, cuando la comunidad de Israel fue favorecida con la santidad del rey, como está escrito: tendréis un canto como en la noche, cuando fue guardada la santa festividad. Isaías XXX, 29. Y en el día de las primicias, cuando traéis una nueva ofrenda al Señor en vuestras semanas, hasta ese tiempo Israel traía el producto de la tierra, es decir, un producto terreno, cebada, literalmente, y se ocupaban con ellos y encontraban en ellos su vínculo con lo divino. Dios dijo: yo os di maná en el desierto del lugar que se llama cielo, y ahora traéis ante mí cebada, por el Homer. La verdad es que esta ofrenda tiene la misma significación que la ofrenda que trae la mujer al marido celoso, que también era una ofrenda de cebada, y era para mostrar que la comunidad de Israel no era infiel al Rey Santo. Esta fue traída durante 7 semanas, completas, y entonces el Rey Santo vino a unirse a la comunidad de Israel y la Torá fue dada a Israel. Y contaréis para vosotros desde el día siguiente después del Shabbat. Observad que cuando los hijos de Israel estaban en Egipto, se hallaban bajo una dominación extraña y estaban sujetos a impureza como una mujer en los días de su impureza. Cuando fueron circuncidados, entraron en la santa parte que se llama pacto, y entonces la impureza se retiró de ellos como la sangre de impureza deja a una mujer. Exactamente como una mujer ha de contar entonces 7 días, así Dios mandó a los israelitas contar días para pureza. Debían contar para ellos mismos, de modo de estar purificados con superiores aguas santas, y entonces ser vinculados al rey y recibir la Torá. La mujer ha de contar 7 días, el pueblo 7 semanas. ¿Por qué 7 semanas? Para que pudiese ser digno de ser limpiado por las aguas de la corriente que se llama aguas vivas, y de la cual salen 7 sábados. Cuando Israel se acercó al monte Sinaí, el rocío que desciende del punto superior bajó en su plenitud y purificó a los israelitas de modo que su impureza se retiró de ellos y llegaron a ligarse al Rey Santo y la comunidad de Israel y recibieron la Torá, como hemos explicado. Observad que todo hombre que no cuenta esas 7 semanas completas como para calificarse para la pureza, no es llamado puro y no está en la clase de puro, ni es digno de tener una porción en la Torá. Pero si un hombre ha llegado ese día en pureza y no debió de contar, cuadra que esa noche estudie la Torá y preserve la pureza especial que ha alcanzado en esa noche. Hemos aprendido que la Torá que ha de estudiar en esa noche es la ley oral, y después, en el día, la ley escrita puede venir y él puede ligarse a ella, de modo que puedan corresponderse arriba. Entonces se hace proclamación concerniente a él, diciendo: y en cuanto a mí, este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu que es sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca. 18.
Por eso los piadosos de antaño acostumbraban no dormir en esa noche, sino que acostumbraban estudiar la Torá y decir: adquiramos una heredad santa para nosotros y nuestros hijos en 2 mundos. En esa noche la comunidad de Israel es coronada y los israelitas se juntan al Rey Santo, y ambos son coronados sobre las cabezas de quienes son dignos de ello. Cuando los compañeros se reunían en torno de él en esa noche, Simeón acostumbraba decir: vayamos y preparemos los ornamentos de la novia, para que mañana ella pueda aparecer ante el rey debidamente adornada y vestida. Feliz la parte de los compañeros cuando el rey inquirirá por la matrona que ha aderezado sus adornos e iluminado sus coronas. Porque en el mundo no hay nadie que sepa cómo saben los compañeros aderezar las joyas de la novia. Feliz es la parte de ellos en este mundo y en el mundo por venir. Los compañeros adornan a la novia, pero ¿quién preparó al rey en esa noche para su visita a la matrona? Es la corriente santa, la más profunda de todas las corrientes, la Madre Superior, como está dicho: andad vosotras hijas de Sión y mirad al rey Salomón en la corona con la cual su madre lo ha coronado en el día de sus esponsales 19. Después de que ella ha preparado al rey y lo ha coronado, ella va a purificar a la matrona y a los que están con ella. Imaginad un rey que ha tenido un único hijo, al cual unió en matrimonio con una noble dama. ¿Qué hace su madre? Toda esa noche ella la dedica en su habitación de aprovisionamiento y saca de allí una corona noble que tiene fijadas 70 piedras preciosas para coronarlo con ella. Saca vestidos de seda y lo viste con ellos y lo adorna regiamente. Entonces ella va a la novia y ve cómo sus doncellas han aderezado su corona y sus vestiduras y sus joyas. Les dice: yo he preparado un baño con agua corriente y perfumada con toda suerte de aromas suaves para purificar a mi nuera. Que mi nuera, la esposa de mi hijo, venga con todas sus doncellas para que pueda purificarse en el lugar de agua corriente que he preparado para ellas, y entonces la puedan vestir con todos sus ornamentos. Mañana, cuando mi hijo venga para desposar a la señora, preparará un palacio para todos y su morada será entre vosotros. Así ocurre con el Rey Santo y la matrona y los compañeros, cuya morada será inseparablemente unida, como está escrito: Señor, ¿quién morará en tu tabernáculo? El que anda rectamente y obra justicia. 20 son estos quienes aderezan a la matrona y sus joyas, su indumento y sus coronas. En el 7º mes, en el primer día del mes. El rey Isaac dijo: benditos son los hijos de Israel, puesto que Dios los acercó así de un lugar lejano, como se dice, y Josué dijo al pueblo: así dice el Señor, el Dios de Israel, vuestros padres antiguamente residieron más allá del río. 21 y un poco después dice: y yo tomé a vuestro padre Abraham de más allá del río. 22 Ahora bien, estos versículos requieren ser considerados. ¿Acaso los israelitas, y más aún Josué, no conocían todo esto? Entonces, ¿por qué Dios se lo dijo? El sentido intrínseco, sin embargo, es este. Gran bondad mostró Dios a Israel al elegir a los patriarcas y hacer de ellos una santa carroza superior para su gloria, y al traerlos del precioso santo río superior, la lámpara de las lámparas, para que pudiesen ser coronados con ellos. También dice: yo tomé a vuestro padre Abraham de más allá del río. 23 Porque Abraham no se unía a ese río como Isaac se unió a su lado. Y bien, aunque este río no es juicio, sin embargo de su lado salen castigos, y cuando Isaac se apega a sus hijos, ángeles superiores e inferiores se reúnen para el juicio, y es puesto en trono del juicio, y el Rey Santo toma su asiento sobre él y juzga los mundos. Entonces es el tiempo para sonar la trompeta a la luna nueva, y el tiempo designado para nuestro solemne día de fiesta. 24 Porque felices son los hijos de Israel que saben cómo apartar el trono del juicio y levantar el trono de la misericordia. ¿Y con qué? Con el eschofar. Abba, mientras estaba una vez estudiando con Simeón, le dijo: muchas veces he inquirido acerca de la significación del eschofar, pero nunca he recibido una respuesta satisfactoria. Simeón respondió: la verdadera explicación es esta. La causa de que Israel ha de usar en este día un cuerno de carnero y no en otro día, es que sabemos a qué lugar el cuerno pertenece, y no deseamos despertar juicio. Pues, como lo hemos aprendido, con palabra y acto hemos de despertar poderes secretos.
Y cuando el eschofar superior, en el que está la iluminación de todo, se aparta y no brilla sobre los hijos, entonces es despertado el juicio y son erigidos tronos para juicio, e Isaac se fortalece y se prepara para el juicio. Pero cuando este eschofar surge y los hombres se arrepienten de sus pecados, corresponde que suenen el eschofar de abajo, y su sonido asciende a lo alto y despierta a otro eschofar superior, y así es despertada la misericordia y el juicio es apartado. Pero debemos producir de este eschofar de abajo varios sonidos para hacer surgir todas las voces que están contenidas en el eschofar superior, y por eso no solamente empleamos el C/Z en este día, sino que disponemos las ráfagas de viento en un número de series. Con la primera ráfaga la voz sale y hace su camino hacia arriba a los firmamentos, atravesando elevadas montañas hasta que llega a Abraham, sobre cuya cabeza descansa de modo de despertarlo y prepararlo para el trono, donde el padre y la madre lo designan para esta estación. Luego sube una segunda potente ráfaga para derribar la ira, siendo ella misma de notas quebradas, y son quebrados todos los castigos que hay en su camino mientras asciende a Isaac. Luego Isaac despierta y ayuda a Abraham a preparar el trono y a permanecer ante él, y luego también él es derribado y su severidad abatida. Y a esto el que toca el eschofar ha de concentrar su mente de modo de quebrar la fuerza del juicio severo. Con la tercera ráfaga la voz sale y asciende y atraviesa los firmamentos, hasta que alcanza la cabeza de Jacob, el cual a esto despierta y ve a Abraham pronto en el otro lado. Los dos toman a Isaac, uno a un lado y uno al otro, de modo que no puede estallar su violencia. Estas tres ráfagas de viento forman una serie. En la serie siguiente sale una voz y asciende y toma a Abraham y lo trae abajo al lugar donde reside la aspereza de Isaac y coloca en medio de él a Abraham. Con la segunda ráfaga de viento sale una voz quebrada, no tan potente como la primera. No porque sea más débil, sino que no se acerca a Isaac como la anterior, pues solamente llega al patio inferior, que es más débil. Y todos ven a Abraham entre ellos y son humillados. Con la tercera ráfaga sale una voz y se eleva hasta que forma una corona sobre la cabeza de Jacob, a quien hace bajar al lugar donde están esos poderes de juicio, de modo que Abraham los ve en un lado y Jacte en el otro, y estando ellos en el medio se vuelven más clementes estos, forman la segunda serie. La última serie ha de devolverlos a sus lugares y colocar a Isaac entre ellos como antes, dado que es necesario fijarlo en su lugar de modo que no lo abandone en su ánimo violento. De esta manera todos los castigos son frenados y la misericordia es despertada. Es a este propósito que han de servir estas ráfagas, estando acompañadas de arrepentimiento ante Dios. Así cuando los hijos de Israel producen las ráfagas del eschofar con devoción apropiada, el eschofar superior retorna y corona a Jacob de modo que todo está apropiadamente ordenado. Se levanta otro trono y el júbilo se difunde universalmente y Dios tiene misericordia del mundo. Felices son los hijos de Israel que saben cómo apartar a su amo de la justicia, atrayéndolo a la misericordia y convirtiéndolo en instrumento para el establecimiento de todos los mundos. En correspondencia con las tres series de ráfagas, se abren en este día arriba tres libros. Y así como la misericordia es despertada ve los castigos son restringidos y restituidos en su lugar arriba, así abajo de la misma manera los castigos ásperos son retenidos y apartados del mundo. ¿Y cuáles son estos? Estos son los irremediablemente inicuos que están inscriptos de una vez para la muerte. Abba dijo: seguramente esta es la verdadera explicación del asunto. Bendito sea Dios porque yo haya preguntado a su respecto y obtenido esta instrucción. Judá dijo: está escrito, un memorial de sonar de trompetas. Hacemos un memorial por la concentración de nuestro espíritu y pensamiento. Los hijos de Israel hacen un memorial abajo mediante una ceremonia apropiada, de modo de promover una reacción correspondiente arriba. Eleazar dijo: este día se llama el ocultamiento, que sé, para el día de nuestra festividad, porque la luna aún está cubierta y no brilla. ¿A través de qué, entonces, brillará? A través del arrepentimiento y el sonido del eschofar, como está escrito, bendito es el pueblo que conoce el sonido de la trompeta, porque, oh Señor, caminará en la luz de tu rostro. 25. En este día la luna está cubierta, y no brilla hasta el 10º día, cuando Israel vuelve con un arrepentimiento perfecto, de modo que la Madre Superior le da luz a ella, a la luna.
De ahí que este día se llama el día de expiaciones, Kipurint, porque dos luces están desparramando iluminación, dado que la lámpara superior ilumina a la inferior. Porque en este día la luna recibe iluminación de la luz superior, y no de la luz del sol. Abba mandó indagar de Simeón: ¿cuándo es la unión de la comunidad de Israel con el Rey Santo? Él le contestó con el versículo: pero también en verdad, ella es mi hermana. Hija es de mi padre, aunque no hija de mi madre. 26 Abba levantó su voz y lloró, diciendo: Maestro mío, mi maestro, lámpara santa. Desdichado e inmundo cuando tú partas de él, desdicha para la generación que será huérfana de ti. Ya dijo a Abba: ¿qué significa esta respuesta que te dio? Él respondió: la unión del rey con la matrona solo ocurre cuando ella es iluminada desde el Padre Superior, cuando es llamada santa. Entonces efectivamente ella es mi hermana, la hija de mi padre, pero no de mi madre, pues es del padre que ella deriva este nombre. Abba dijo: en año nuevo fue creado Adán y traído al proceso ante su amo, y se arrepintió y fue perdonado por el Todopoderoso. Él le dijo: Adán, tú serás un signo para tus descendientes por todas las generaciones. En este día ellos son traídos a prueba, y si ellos se arrepienten yo los perdonaré y me retiraré de mi trono de juicio y me sentaré en el trono de misericordia y tendré misericordia de ellos. Ciertamente el 10º día de este 7º mes será el día de las expiaciones. Será una santa convocación para vosotros. Ya citó aquí el versículo de David, Masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. 27. Dijo: ¿qué significa Masquil? Las aguas que dan sabiduría a aquellos que buscan el lugar que se llama Masquil, literalmente, el que presta atención. Y porque se llama así, dependen de él el perdón y la libertad completa. ¿Qué significa y cubierto su pecado? Como lo hemos explicado, ese pecado que comete ante Dios, y, ocultándolo de los hombres, lo confiesa a Dios. Obsérvese que cuando un hombre comete un pecado 1 y 2 y 3 veces, y no se arrepiente, sus pecados son expuestos y son publicados arriba y abajo, y heraldos van delante de él y proclaman: manteneos apartados de fulano de tal que es despreciado de su amo, despreciado arriba y despreciado abajo, desdichado aquel que ha dañado la semejanza de su amo, desdichado aquel que no ha considerado el honor de su amo. En cambio, cuando un hombre anda en el camino de su amo y se ocupa con su servicio, si aconteció que comete un pecado, todos lo amparan, los de arriba y los de abajo, y es llamado uno cuyo pecado está cubierto. Abba le dijo: todo esto es bastante correcto, pero aún no llegues a la raíz del asunto. Hay dos enseñanzas recónditas en esta expresión. Una es esta: hemos aprendido que las buenas acciones que un hombre efectúa en este mundo modelan para él una preciosa y noble vestidura con la cual cubrirse. Y bien, supongamos un hombre que ha acumulado para sí un acopio de buenas acciones y luego cae en malos caminos. Si Dios observa que sus malas acciones sobrepesan a las buenas y que es bastante inicuo para lamentar todas las buenas acciones que hizo primero, entonces está enteramente perdido en este mundo y en el otro. ¿Qué hace Dios con las buenas acciones que había efectuado primero? Pues aunque el inicuo pecador perezca, las buenas acciones que efectuó no perecen. Sí, entonces, hay un hombre recto que anda en los caminos del rey y está preparando su vestidura, de sus obras, pero que antes de haberlo completado parte de este mundo, Dios completa esta vestidura con las acciones que habían sido dejadas al inicuo pecador para aderezarse con ellas en el otro mundo, como está escrito: él, el hombre inicuo, lo preparará, pero el insto se lo pondrá. 28. De ahí que se pueda decir que está cubierto de pecado, es decir, de los pecados de los inicuos. Otra lección es esta: que el pecado de este hombre justo está oculto en las llamadas profundidades del mar, exactamente como uno que cae en las profundidades del mar nunca puede ser encontrado porque las aguas lo cubren. ¿Qué son estas profundidades del mar? Es un misterio profundo que Simeón ha explicado. Todos los que vienen del lado violento y están ligados a las malas especies, las coronas inferiores, como Azazel en el día de expiación, son llamados las profundidades, región clarificadora, del mar, porque ellos eliminan las impurezas del santo mar de la misma manera que el fuego purifica la plata, eliminando su escoria.
todos los pecados son así arrojados en él. Por esta razón también se llama pecado en hebreo. Literalmente fracaso, tanto más que aparta, especialmente en este día, la contaminación del alma y del cuerpo, es decir, los pecados cometidos por la mala incitación que se llama sucia y repugnante. R.I.O. se dijo, está escrito y pondrá a Aarón las 2 suertes de macho cabrío. Esto parecería ser un gran honor para Azazel. ¿Has visto alguna vez un esclavo tirar suertes con su amo? Habitualmente el sirviente solo toma lo que su amo le da. Pero el hecho es que porque Samael está pronto en este día con sus acusaciones, y de modo que no tenga ningún agravio, se le da una porción de esta manera. Este lote acostumbraba venir por sí solo. Así dijo R. Judá en nombre de R. Isaac. Encontramos una gran maravilla en la suerte. La suerte que Josué tiró acostumbraba decir, esta es la porción de Judá, esta es la porción de Benjamín, etc. Y, así, aquí, también. Cuando el sacerdote ponía sus manos en posición, los dados acostumbraban brincar y bajar a sus lugares, como está escrito, el cabrío sobre el cual ascendió la suerte para el Señor. No solamente en esta ocasión, sino que toda vez que haya acusación preparada y es dada autorización al acusador, corresponde que pongamos ante él algo con lo cual pueda ocuparse y así dejar a Israel solo. Los compañeros han señalado en conexión con las palabras del Satán de ir de un lugar a otro por la tierra, 29 que, cuando los israelitas estuvieron por cruzar el Mar Rojo, él dijo, yo he ido de un lado a otro por la tierra santa y he visto que estos no son dignos de entrar allí. Si quieres aquí ejecutar justicia sobre los egipcios, ¿cómo se distinguirán de ellos los israelitas? O los dejas a todos morir juntos, o dejas que retornen a Egipto. Y además, ¿no dijiste ellos les servirán 400 años, y solo han pasado 210 de este número? A lo cual Dios dijo, ¿qué he de hacer? A este han de haberle tirado alguna pringada. Yo le daré algo con lo cual ocuparse de modo que deje a mis hijos. Tengo a alguien para tal propósito. E inmediatamente Dios le dijo, ¿has considerado a mi servidor Job? E inmediatamente Satán procuró desacreditarlo, diciendo, Job es temeroso de Dios por nada. Imaginad un pastor que procura que su rebaño cruce un río, cuando ve un lobo que está por atacarlo. ¿Qué haré? Dice, mientras yo estoy conduciendo a través del río los corderos, él atacará a las ovejas. Entonces ve en medio del rebaño un morueco de los campos, fuerte, potente. Le arrojaré dice, y mientras luchen yo cruzaré y salvaré a todo el rebaño. Así dijo Dios. He aquí un fuerte y potente morueco, se lo arrojaré, y mientras él se ocupe con el morueco, mis hijos cruzarán y no serán atacados. Así, mientras Satán estaba ocupado con Job, dejó a Israel solo y los israelitas no fueron acusados. Así, en el día de la expiación también está el informante pronto para espiar el país, y debemos enviarle algo con lo cual pueda ocuparse. Y hay un dicho, da vino al sirviente del palacio del rey y él te alabará ante el rey, y si no te difamará ante él, y es posible que los oficiales del rey se guíen por sus palabras y el rey ejecute juicio. R. Isaac dijo, da al tonto que está ante el rey algún vino y dile todas las faltas y errores que has cometido y él vendrá y te alabará y dirá que no hay otro como tú en el mundo. Así, aquí el informante está siempre ante el rey, e Israel le presenta un obsequio con una lista de todas las faltas y malas acciones hechas, y él viene y alaba a Israel y se vuelve su defensor, y Dios pone todo sobre la cabeza de los inicuos de su propio pueblo. R.I.O. se dijo. Desdichado el pueblo de Esaú cuando Israel envía ese macho cabrío al informante que es capitán del primero, pues en mérito a él viene y alaba a Israel y Dios aparta todos esos pecados a la cabeza de su pueblo. R. Judá dijo, si los paganos supieran de eso macho cabrío no dejarían a Israel con vida un solo día. Todo ese día Satán está ocupado con ese cabrío, y por eso Dios otorga expiación a Israel, purifica a los israelitas de todos sus pecados, y no son acusados ante él. Después, viene Satán y alaba a los israelitas y el acusador se vuelve defensor y parte. Entonces Dios dice a los 70 jefes que rodean su trono, ¿veis cómo este informante siempre procura atacar a mis hijos? Un cierto cabrío ha sido enviado a él con una tabla que registra todos los pecados y errores que ellos han cometido ante mí, y él lo ha aceptado.
Entonces todos ellos están de acuerdo en que esos pecados sean descargados sobre la cabeza de su propio pueblo. Abba dijo: primero todos, esos pecados tienden hacia él, y después son descargados sobre la cabeza de su pueblo. En este día el sacerdote es coronado con coronas superiores y se encuentra entre seres celestiales y terrenales y hace expiación por sí y su casa y los sacerdotes y el santuario y todo Israel. Hemos aprendido que en el momento cuando él entra con la sangre del cebón concentra sus pensamientos en el principio más elevado de la fe y salpica con su dedo, como está escrito, y él la salpica sobre el asiento de la misericordia y ante el asiento de la misericordia. Acostumbraba sumergir la punta de su dedo en la sangre y salpicar, yendo cada vez más bajo, junto al lado del asiento de la misericordia. Él comenzaba a contar uno, el primer uno por sí mismo, siendo uno la suma de todo, la gloria de todo, la meta de todo, el comienzo de todo. Luego uno y uno, juntados en amor y amistad inseparable. Cuando ha pasado este uno que es la madre de todo, comenzaba a contar por pares, diciendo, 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, 1 y 5, 1 y 6, 1 y 7, de modo de hacer bajar ese uno que es la madre superior por ciertos grados a la corona de la madre inferior y cavar ríos profundos desde su lugar a la comunidad de Israel. D. Ahí que en este día difunden luz dos luminarias a la vez, la madre superior da luz a la madre inferior. Isaac dijo: se ataba una cuerda a los pies del sumo sacerdote antes de que entrara al santo de los santuarios, de modo que si moría repentinamente se lo pudiera retirar. Acostumbraban conocer por cierto hilo carmesí si el sacerdote había sido exitoso en sus intercesiones. Si su color no cambiaba, sabían que el sacerdote que estaba adentro no era libre de pecado, pero si salía en paz, se lo sabía por el hilo que cambiaba su color a blanco, cuando había regocijo arriba y abajo. Si ocurría lo contrario, todos estaban afligidos sabiendo que su plegaria no había sido aceptada. Judá dijo: cuando él entraba y cerraba sus ojos de modo de no ver lo que no tenía derecho de ver, y oía la voz de los querubines cantando alabanzas, él sabía que todo estaba en júbilo y que saldría en paz. Y otro signo era que si sus palabras salían gozosas, de modo de ser aceptadas y bendecidas. Eleazar preguntó a Simeón: ¿por qué este día está ligado solamente a este grado? Seguramente más que cualquier otro día estaría en el grado donde mora el rey. Él respondió: Eleazar, hijo mío, has formulado una buena pregunta. La razón es esta. El Rey Santo ha dejado su templo y casa en las manos de la matrona y ha dejado con ella sus hijos para que ella pueda guiarlos y reprenderlos y residir en medio de ellos, de modo que si son virtuosos la matrona entra con júbilo y honor a la presencia del rey. Pero, si no lo merecen, ella y ellos son enviados al exilio de acuerdo a nuestra interpretación del texto, y por vuestra transgresión vuestra madre es despachada 30 de ahí que un día es designado en el año para examinarlos. Cuando este día llega, la Madre Superior, en cuya mano está toda libertad, viene a examinar a los israelitas, y los israelitas se preparan en este día con muchas plegarias y servicios y ayunos para hacerse meritorios. Entonces por la mano de la matrona se les otorga la libertad a ellos desde el lugar donde toda libertad reside. Y cuando ella ve los hijos del rey, los hijos de ella confiados a sus manos, todos virtuosos sin pecado o culpa, ella se acerca al rey con sonrisas, con alegría y con amor perfecto, porque ella ha educado hijos adecuados para el Rey Supremo. Pero si encuentra que no son como deben ser en este día, desdicha para ellos y desdicha para sus emisarios, porque la matrona es apartada del rey y la Madre Suprema parte y no llega de ella libertad a mundo alguno. Felices los hijos de Israel a quienes el Santo, bendito sea, ha enseñado sus caminos para que pudieran ser liberados de juicio y hubieran encontrado mérito ante él. De ahí que está escrito: porque en ese día él hará expiación por los otros, 31 y yo salpicaré sobre vosotros aguas purificadoras 32. Y en el 15º día del 7º mes. Io se preguntó a Abba: ¿cuál es el significado de estos 15 días? Él respondió: seguramente ellos contienen un misterio profundo. Observad que arriba y abajo cada día prospera por su propia senda en su propio lugar y realiza su propia función.
El primer grupo de 10 pertenece a la comunidad de Israel, mientras que los 5 son del rey, porque en el quinto grado, de la matrona, el rey está sentado sobre su trono. Entonces el Padre brilla sobre la madre y 50 puertas están iluminadas desde ella para arrojar luz sobre el quinto. Y si dijeras que la matrona es el séptimo, ello es así porque el rey completa a los patriarcas. Por eso el séptimo es el día en el cual el rey es plenamente coronado y hereda del padre y la madre, que se hallan unidos juntos. De ahí que ambos vienen a la misma cosa. Judá discurrió aquí sobre el versículo. Y el rey cananita de Arad oyó 33. Dijo: hemos aprendido que 3 obsequios notables fueran conferidos a Israel por los 3 hermanos, Moisés, Aarón y Miriam. El maná fue dado a los israelitas por el mérito de Moisés, las nubes de gloria por el mérito de Aarón y la fuente por el mérito de Miriam. Cuando Miriam murió, la fuente fue retirada de ellos, como está escrito, y Miriam murió y no hubo agua para la congregación 34. Otra fuente que estaba con Israel también deseó partir, pero cuando ella vio 6 nubes que revoloteaban sobre ellos, permaneció ligada a ellos. Cuando Aarón murió, las nubes partieron y la nube del manantial con ellas, hasta que vino Moisés y las trajo de vuelta. El rey Isaac dijo: ¿por qué fue conferido este honor a Aarón? Porque él estaba vinculado a las nubes y él las unió a todas juntas, de modo que él bendijo a todas. Porque además de toda la generosidad que Dios hizo con los hijos de Israel, Él los vinculó con 7 nubes preciosas, que también vinculó con la comunidad de Israel, cuya nube estaba ligada a otras 7, e Israel atravesó el desierto protegido por todas ellas. Ellas todas forman un lazo de fe, y por eso a Israel se le ordenó residir en cabañas durante 7 días, de modo que el israelita pueda mostrar que mora a la sombra de la fe. Mientras Aarón vivía, los israelitas estaban a la sombra de la fe bajo esas nubes. Cuando Aarón murió, una nube de la derecha partió y el resto partió con ella, y la debilidad de Israel fue expuesta, e inmediatamente el rey de Arad oyó que las nubes habían partido y el gran explorador a quien ellas estaban todas ligadas había muerto. El rey Isaac observó que el rey de Arad residía en el sur, y los espías también trajeron noticia de que Amalek moraba en el sur, 35 para horror del pueblo, porque Amalek le dio el primer golpe. Reaba dijo: ¿por qué se menciona aquí al cananita? Porque Canaán era un esclavo de esclavos, 36 y esto muestra que quien se retira de la sombra de la fe merece ser un esclavo del esclavo de esclavos. De ahí, todos los nacidos en Israel morarán en cabañas. Todo aquel que es de la santa raíz y estirpe de Israel morará en una cabaña bajo la sombra de la fe. El que no es de la santa estirpe ha de retirarse de la sombra de la fe. Se nos dice que Eliezer, el sirviente de Abraham, era un cananita, pero porque servía a Abraham, que se sentaba a la sombra de la fe, fue liberado de la maldición de Canaán y hasta se lo llamó bendito, como está escrito: entra, tú, bendecido del Señor. 37 Así, todo aquel que mora bajo la sombra de la fe adquiere libertad para sí y sus descendientes a perpetuidad, y es bendecido con una bendición noble, pero aquel que se retira de la sombra de la fe trae cautividad sobre sí y para sus hijos, como está escrito, y él tomó algunos de ellos como cautivos. Moraréis en cabañas. La palabra Sukkot, cabañas, está escrita sin una vav, para mostrar que hay una nube a la cual todas las otras están ligadas. Eleazar citó aquí el versículo: así dio el Señor, yo recuerdo tu cariño de tu juventud. 38 Dijo: este versículo se refiere a la comunidad de Israel en el tiempo en que ella iba por el desierto con Israel. El cariño es la nube de Aarón que llevaba consigo otras 5 que estaban ligadas a ti y brillaron para ti. El amor de tus esponsales, cuando te adornaron y perfeccionaron como un pájaro. Y todo esto, ¿para qué? Para que puedas ir tras mío en el desierto, en un país no sembrado. Observad que cuando un hombre está sentado en esta morada a la sombra de la fe, la Shejinah tiende sus alas sobre él desde arriba y Abraham y otros 5 justos hacen su morada con él. Reaba dijo: Abraham y 5 justos y David con ellos. De ahí que está escrito: en cabañas moraréis 7 días, que es como decir, vosotros 7 días, moraréis en cabañas, y un hombre ha de regocijarse cada día de la festividad con los visitantes que moran con él. Reaba señaló luego que primero dice moraréis y luego morarán.
Lo primero se refiere a los visitantes, y por eso Rabhamnuna el anciano, cuando entraba en la cabaña, acostumbraba permanecer de pie junto a la puerta, adentro, y decir: invitemos a los huéspedes y preparemos una mesa. Y acostumbraba levantarse y saludarlos, diciendo: en cabañas moraréis 7 días. Sentaos, exaltados huéspedes, sentaos. Sentaos, huéspedes de fe, sentaos. Entonces levantaba sus manos en júbilo y diciendo: feliz es nuestra parte, feliz es la parte de Israel, como está escrito, porque la parte del Señor es su pueblo, y entonces tomaba su asiento. El segundo morar se refiere a seres humanos. Porque quien tiene una porción en el país santo y el pueblo santo, se sienta a la sombra de la fe para recibir a los huéspedes de modo de regocijarse en este mundo y en el futuro. También debe alegrar a los pobres, porque la porción de esos huéspedes a quienes invita debe ir a los pobres. Y si un hombre está sentado a la sombra de la fe e invita a esos huéspedes y no les da su porción, todos ellos son retirados de él, diciendo: no comas el pan de aquel que tiene ojo maligno. 39. Esa mesa que él prepara es suya, y no de Dios. Pobre de él cuando esos huéspedes dejan su mesa. Abba dijo además: Abraham siempre acostumbraba permanecer de pie en el cruce de caminos para invitar huéspedes a su mesa. Y bien, cuando un hombre lo invita e invita a todos los justos y al rey David y no les da su porción, Abraham se levanta de la mesa y exclama: partid, os ruego, de las tiendas de estos hombres. 243 Proverbios 23, 6. Inicuos, 40, y todos se levantan y lo siguen. Isaac dice: el vientre de los inicuos padecerá necesidad. 41. Jacob dice: el bocado que comiste vomitarás. 42. Los otros justos dicen: porque todas las mesas están llenas de vómitos e impurezas. 43. Eleazar dijo: la Torá no reclama de un hombre más de lo que puede realizar, como está dicho, cada hombre dará como es capaz. 44. Un hombre no ha de decir: yo primero debo satisfacerme a mí con alimento y bebida, y lo que quede se lo daré a los pobres. Pero lo primero de todo debe ser para los huéspedes. Y si alegra a los huéspedes y los satisface, Dios se regocija con él y Abraham proclama sobre él: entonces te deleitarás en el Señor. 45. Isaac proclama: no prosperará arma formada contra ti. 46. Simeón dijo: este versículo está dicho por el rey David, porque todos los instrumentos reales de guerra fueron entregados a David. Lo que Isaac dice es: su simiente será poderosa sobre la tierra. 47. Jacob proclama: entonces tu luz irrumpirá como la mañana. 48. Los otros justos dicen: el Señor te guiará continuamente y satisfará tu alma en lugares secos. 49. Feliz la suerte del hombre que alcanza todo esto. Y tomaréis para vosotros en el día primero fruto de árbol hermoso. Simeón citó aquí el versículo: cada uno que es llamado por mi nombre, para mi gloria lo he creado, lo he formado, lo he hecho. 50. Cada uno que es llamado por mi nombre, es el hombre a quien Dios ha creado a su semejanza y a quien él llama por su propio nombre cuando hace verdad y justicia, como está escrito: no ultrajarás a los jueces. 51. Lo he formado, lo he hecho. Como se ha explicado, las palabras hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza se refieren al tiempo de conjunción, esta es, la unión de imagen y semejanza, de modo que el hombre salió de varón y hembra. En el libro del rey Salomón está escrito que a la hora de la unión matrimonial sobre la tierra, Dios envía cierta forma con la figura de un ser humano que revolotea sobre la unión, y si el ojo de un hombre fuera capaz de ello, vería tal forma sobre su cabeza. El niño es creado en esa forma y el niño no es creado antes de que esa forma se encuentre sobre la cabeza de un hombre, siendo esta forma preparada para él, antes de que salga al mundo. En esa forma crece, en esa forma anda, como está escrito: seguramente cada hombre anda en una forma. 52. Esta forma es de lo alto. Cuando los espíritus salen de sus lugares, cada cual permanece ante el Rey Santo con sus adornos, con el rostro que ha de llevar en este mundo. Y de ese adorno sale esta forma. Así es la tercera del espíritu, y baja primero a este en el tiempo de la unión matrimonial, de la que nunca está ausente. En el caso de los hijos de Israel, que son santas, este Tselem es santo y de un lugar santo. Pero para los paganos viene de las malas especies, del lado de la impureza.
Por eso un hombre no ha de mezclar su forma con la de un pagano, porque la una es santa y la otra impura. Esto explica por qué el cadáver de un israelita contamina mientras que el cadáver de un pagano no contamina. Porque cuando un israelita muere, todas las santificaciones de su amo parten de él, y esa forma santa y Espíritu Santo lo abandonan y su cuerpo es dejado impuro. Pero lo opuesto ocurre en el caso del pagano. Su forma y su espíritu son impuros en él cuando vive, pero cuando muere lo abandonan, y su cuerpo, aunque impuro por sí mismo, no propaga impureza. Observad que cuando emerge el juicio, y Dios está sentado sobre el trono de juicio para juzgar al mundo, el hombre ha de arrepentirse y enmendar sus caminos, pues en este día se escriben las sentencias. Si un hombre se arrepiente a tiempo, su sentencia es quitada. Si no, aún tiene una posibilidad en el día de expiación. Si su arrepentimiento aún no es perfecto, su sentencia se suspende hasta el último día, el octavo de la festividad de tabernáculos, después de lo cual las sentencias ya no son devueltas a la corte del rey. El signo es que las sombras de un hombre parten de él. En el octavo día tendréis una santa convocación. Esto es así porque este día es del rey solo, es su día de regocijo en Israel. Un rey invita a algunos huéspedes, y cuando ellos están allí todos los de la casa los atienden. Cuando parten, el rey dice a los de su casa: hasta ahora yo y ustedes hemos estado atendiendo a 15 huéspedes. Ahora yo y ustedes nos regocijaremos juntos durante un día. Así Dios dijo: hasta ahora habéis estado trayendo sacrificios por los otros pueblos, ahora traed uno por vosotros mismos. Los huéspedes de fe están con el rey continuamente y todos se reúnen ante él en el día de su regocijo. En este día Jacob está a la cabeza del regocijo. Por eso está escrito: dichoso eres tú, oh Israel, quien es como tú. 53 Que ellos traigan aquí puro aceite de olivas machacadas para el candelabro. Porque esta sección sigue a la de las festividades. Porque hay arriba lámparas en las que arde el aceite superior, y por Israel los de arriba y los de abajo son bendecidos, y las lámparas encendidas. Abba citó aquí el versículo: sed alegres en el Señor y regocijaos, vosotros, justos 54. Sed alegres en el Señor, cuando el juicio es reprimido y surge la misericordia. Entonces los justos, es decir, Sadik y Tzedek, bendicen y regocijan a todos los mundos. Entonces exaltad, vosotros rectos de corazón. Estos son los hijos de la fe que están ligados con ellos. En todas las cosas se requiere alguna acción abajo para hacer surgir la actividad arriba. Pues observad, sobre el que dice que no se necesita ninguna acción o una expresión audible se expande una maldición. Esta sección del incendio de las luces lo refuta, porque por este acto hay una iluminación arriba y un regocijo arriba y abajo y una apropiada vinculación de ambos. Judá dijo: el altar abajo erige otro altar arriba. El sacerdote abajo hace surgir otro sacerdote arriba. José y Isaac estaban una vez caminando juntos cuando, el primero dijo: está escrito, llamarás al sábado delicia, al día santo del Señor honorable. Y le harás honra, no haciendo tus negocios ni hallando en él tu propio placer, ni hablando palabras ociosas 55. Hasta aquí entiendo, pero ¿cuál es el sentido de las palabras siguientes? Ni encontrando tu propio placer ni hablando tus propias palabras. ¿Qué agravio hay en esto para el Shabbat? Él respondió: verdaderamente es agraviante. Pues no hay palabra que sale de la boca de un hombre, sino que tiene una voz que se alza y despierta algo más, o sea, lo que se llama ordinario arriba, perteneciente a los días ordinarios. Y bien, si lo ordinario es despertado en el día santo, es considerado algo agraviante arriba y el santo y la comunidad de Israel preguntan: ¿quién es este que procura romper nuestra unión? ¿Quién es el que busca aquí lo ordinario? El anciano santo no aparece y no permanece en lo ordinario. Por esta razón está permitido en día sábado pensar sobre cosas ordinarias, porque el mero pensamiento no produce efecto, pero si de la boca de un hombre sale una palabra, ella se vuelve una voz y se eleva e irrumpe a través de éteres y firmamento, véase surgir algo más. Por eso se dice ni hallando en él su propio placer, ni hablando palabras ociosas. Pero si un hombre enuncia una palabra santa de la Torá, ella se levanta y hace surgir los santos del rey, que colocan una corona en su cabeza, de modo que hay regocija arriba y abajo.
Seguramente es así, dijo el rey Ose, y así lo he oído ya. Pero, dime, si un hombre ayuna en sábado, ¿él hace algo o no hace algo agraviante para el Shabbat? ¿Cómo puedes decir que no lo hace, dado que descuida las coacciones de la fe? Y su castigo debe ser grande, pues deja de lado el gozo del sábado. Él respondió: he oído que por el contrario es este el más observado arriba, más que cualquier otro. Pues este día lo es de supremos gozos arriba y abajo, júbilo de todos los júbilos, el júbilo de la fe, durante el cual hasta los pecadores en la Gehenna tienen un respiro. Ahora, cuando este hombre es visto como siendo sin gozo y sin descanso, diferente de todos los otros arriba y abajo, todos ellos preguntan: ¿cuál es la causa de que fulano de tal esté triste? Y cuando el anciano santo es revelado en este día, y la plegaria de ese entristecido se eleva y permanece ante él, entonces son cancelados todos los castigos que le fueran decretados, aun cuando a la sentencia hubiese concurrido la corte del rey, pues, cuando el anciano es revelado, está presente toda libertad y todo gozo. De ahí que, como hemos aprendido, es anulada la sentencia de 70 años, siendo los 70 años las 70 coronas del rey en que él es revelado. Pero todo esto ocurre solamente cuando un hombre es advertido en un sueño en la noche de Shabbat. Imagina a un rey que hace una fiesta nupcial para su hijo y ordena que todos se regocijen. Por eso todos se regocijan, pero un hombre se halla en tristeza porque está encadenado para ejecución. Cuando el rey viene, ve que todos se regocijan como lo ordenó, pero levanta sus ojos y ve a un hombre encadenado y triste. Entonces dice: porque todos habrán de regocijarse en los esponsales de mi hijo y este está encadenado para ejecución. E inmediatamente ordena que se lo libere. Así ocurre con aquel que ayuna en sábado cuando todo el mundo se regocija. Cuando el santo anciano se revela, aunque todos esos 70 años han concurrido en su sentencia, ella es totalmente anulada. Si en otros días es posible procurar la anulación, ¿cuánto más en sábado? Pues cada día tiene su propio poder, y si un hombre ayuna a causa de un sueño, antes de que el día termine, es anulada su sentencia. Pero no, si es de los 70 años, a menos que sea en sábado. De ahí que ha de ayunar en ese día y no en otro. Porque un día no tiene poder sobre el siguiente, siendo cada uno responsable solamente por lo que en él ocurre. De ahí que no se ha de posponer el ayuno de un día a otro. Observad, también, que nadie es advertido en sueños sin razón. Desdichado quien no tiene sueños de advertencia. Se lo llama malo, como está escrito: el que no es visitado, en un sueño, es malo. 56. Y el hijo de una mujer israelita que era hijo de un egipcio, salió. Judá dijo: él salió de la esfera de la parte de Israel, de la esfera del todo, de la esfera de la fe. Y forcejearon. De esto aprendemos que quien viene de una simiente contaminada queda en definitiva expuesto ante todos. ¿Cuál es la causa? La contaminación procedente de su parte mala, pues no tiene parte en el cuerpo total de Israel. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre. Ya citó aquí el versículo: es la gloria de Dios el ocultar una cosa. 57. Dijo: esto significa que no está permitido a un hombre descubrir misterios no destinados a ser descubiertos, y que el anciano de días ha escondido, como está escrito, para que coman hasta la saciedad, pero, consagrados al Señor. 58. Comer hasta la saciedad, hasta el lugar que está permitido, pero no más. O bien, igualmente podemos tomar las palabras como refiriéndose a Simeón y su generación, los compañeros que saben cómo andar por la senda de la fe, como la generación de Simeón y sus colegas, pero tales cosas han de ser ocultadas de otras generaciones que no son aptas para comer hasta saciarse. En los días de Simeón un hombre habría dicho a su compañero: abre tu boca y que tus palabras den luz, pero después de su muerte ellos dijeron: que tu boca no haga pecar a tu carne. 59. Y el nombre de su madre, hasta este punto el nombre de su madre estaba escondido, pero ahora que ha enunciado blasfemia, se menciona el nombre de su madre. Abba dijo: si no fuera que la lámpara sagrada aún vive, yo no revelaría esto, pues no está destinado a ser revelado salvo a aquellos que figuran entre los segadores del campo. Una luz maldita sobre los que quieran revelar ante aquellos que no han de conocer. El hombre israelita mencionado aquí era el hijo de otra mujer, y su padre fue el marido de Shelomit.
Cuando un egipcio vino a ella en medio de la noche y regresó a su casa y lo supo, se separó de ella y tomó otra mujer. De ahí uno llamado el hombre israelita, y el otro, el hijo de la mujer israelita. Y bien, si pelearon, ¿cómo vino a estar envuelto el nombre santo? La razón fue que el hombre israelita ultrajó a la madre del otro, y este último tomó la ley del nombre santo y maldijo con ella para defender a su madre. De ahí que la palabra Macab, literalmente, ahuecado, se emplea para mostrar que separó las letras del nombre santo. Pero todo esto es solamente para los segadores del campo. Y le pusieron en guardia. Isaac dijo. Además de insultar a su madre, mencionó que su padre fue el hombre a quien Moisés mató con el nombre santo, y fue por eso que le trajeron a Moisés. Pues Moisés estaba involucrado en el asunto. Cuando Moisés percibió quién era, inmediatamente ellos lo pusieron en guardia. Y así, ambos, padre e hijo, cayeron por la mano de Moisés. Cualquier hombre que maldijere a su Dios, llevará su pecado. Isaac citó aquí el versículo. No habrá en ti Dios extraño, ni adorarás a ningún Dios extraño 60. Dijo. El Dios extraño mencionado en la primera cláusula se refiere al mal impulso, pues si un hombre se liga al mal impulso, un Dios extraño entra en él. Pues inmediatamente viola los mandamientos de la Torá, y así viene a abandonar la fe en el nombre santo y a inclinarse ante dioses falsos. De ahí que el versículo dice que si no hay Dios extraño en ti, por si mal impulso, entonces no habrás de inclinarte ante un Dios extraño. De ahí que si un hombre solamente maldice a su Dios, en cuyo caso puede alegar que solo se refiere a ese mal impulso que reside en él, y nosotros no sabemos si habla verdad o no, él meramente ha de llevar su pecado, pero el que enuncia el nombre del Señor será muerto. Judá dijo. Si es así, debiera decir su pecado será perdonado, y no llevará su pecado. Él respondió. Debemos suponer que dice mi Dios, sin especificar. Judá dijo. Ciertamente en este caso él llevará su iniquidad, pero si pronuncia el nombre del Señor será muerto, porque de este nombre depende toda la fe, y no puede excusarse. Se dijo. Seguramente es así que este hombre es la base de la fe de los de arriba y los de abajo, y todos los mundos son establecidos sobre él. De una letra pequeña están suspendidos miles y miríadas de mundos deleitables. Y hemos aprendido que estas letras están ligadas entre sí, y miles y miríadas de celestiales dependen de cada una y en ellas está envuelto lo que no es captado por lo alto y por lo bajo. Hizquías citó el versículo. No lo tocará mano, pues será apedreado o asaetado, 61. Y bien, dijo, si está. Habría de ser la pena por tocar una mera montaña como el Sinaí, porque la gloria del Rey Santo se reveló sobre ella. ¿Qué ha de ocurrir a uno que toca al Rey? Y si esto había de suceder a uno que tocaba la montaña. Aún respetuosamente, ¿qué debe suceder a uno que toca al Rey injuriosamente? Se citó el versículo. No te llegues acá. Quita tu calzado de tus pies, 62. Dijo. Si esto se dijera a Moisés, de quien el halo santo no partía nunca desde el día en que había nacido y el cual se acercaba en reverencia y santidad, ¿qué se ha de decir de uno que se acerca al Rey injuriosamente? Abba dijo. Cuando los israelitas estaban en Egipto, conocieron a las capitanes que están designados sobre varias naciones del mundo, y cada una de ellas tenía a uno u otro de esos capitanes. Cuando se ligaron con el lazo de la fe y Dios los acercó a su servicio, ellas abandonaron esos poderes por la fe más elevada. Por eso se les ordenó quienquiera que maldijera a su Dios, que es como si dijera, aunque el servicio de estas es adoración extraña, yo sin embargo, los he designado para controlar el mundo, y por eso, cualquiera que los maldice o insulta debe llevar su iniquidad. Pero el que blasfemare el nombre del Señor será muerto. Simeón estaba una vez caminando en compañía de Eleazar, Abba, Gillá, Iose y Judá. Llegaron a cierta corriente de agua, y Iose se deslizó con sus ropas en el agua. Dijo, yo habría querido que este canal nunca hubiera existido aquí. Simeón le dijo, no debes decir esto. Es para el servicio del mundo, y está prohibido injuriar a un servidor del Santo, bendito sea, especialmente a estos leales servidores suyos. Ellos son designados por la providencia. Está escrito que Dios vio todo lo que había hecho.
Y he aquí que era muy bueno. 63 Aún serpientes y escorpiones y pulgas y todas las cosas que parecen ser pestes, todas son para servicio del mundo, aunque los hombres no lo sepan. Mientras iban caminando, vieron una culebra frente a ellos. Dijo Simeón: seguramente esta criatura está allí para efectuar algún milagro para vosotros. La culebra se arrastró rápidamente frente a ellos y se enrolló alrededor de un basilisco en medio de la senda. Entonces lucharon hasta que los dos fueron muertos. Cuando se acercaron a ellos, los encontraron yaciendo muertos en el camino, y Simeón dijo: bendito sea Dios por efectuar para nosotras este milagro, pues si alguien miraba a esa criatura mientras vivía, o ella lo miraba, no habría escapado sin daño, y mucho menos si se le hubiera acercado. Así Dios hace de todas las casas sus agentes, y no debemos injuriar nada de lo que ha hecho. Simeón discurrió sobre el versículo: yo soy una rosa de Scharón, un lirio de los valles. 64. Dijo: cuanto ama el santo, bendito sea, a la comunidad de Israel, y como continuamente la alaba, y ella lo alaba continuamente a él, teniendo en reserva muchos cantos e himnos al rey. La comunidad de Israel se llama la rosa de Scharón porque ella florece bellamente en el jardín del Edén. Y se llama el lirio de los valles porque desea ser irrigada de la corriente profunda, la fuente de río, como está dicho: Scharón es como una Arabá, tierra seca. También se llama lirio de los valles porque ella está en el punto más bajo de todos. Primero es una rosa con hojas amarillentas, luego un lirio con dos colores, blanco y rojo, un lirio con 6 hojas, un lirio que cambia de un color a otro. Cuando procura unirse con el rey se llama rosa, pero después de que se ha unido a él con sus besos es llamada lirio. Observad que cuando Dios creó al hombre y lo invistió con alto honor, requirió de él que se le uniera para que pudiese ser único y de corazón único, que tiende al uno por el lazo de una fe única con la cual todo está unido. Después se apartaron del camino de la fe y abandonaron el único árbol que es alto por encima de todos los árboles, y se dirigieron al lugar que siempre cambia de un color a otro, del bien al mal y del mal al bien, y bajaron de lo alto y adhirieron abajo a los siempre cambiantes, y abandonaron el uno supremo y sin cambio. De ahí que sus corazones alternaban entre bien y mal. Unas veces merecieron misericordia, y a veces, castigo, de acuerdo a aquello a lo cual tendían. El santo, bendito sea, dijo: hombre, has abandonado la vida y adheriste a la muerte. Verdaderamente la muerte se halla ante ti. Por eso la muerte fue decretada para él y para todo el mundo. Si Adán pecó, ¿cuál fue el pecado del resto del mundo? Pues no se puede decir que todas las criaturas vinieron y comieron del árbol prohibido. No. Lo que ocurrió fue que cuando el hombre se paró, todas las criaturas lo vieran, le temieron y lo siguieron como esclavos. Así cuando él les dijo: venid, inclinémonos ante el Señor que nos hizo, todas ellas lo siguieron. Y cuando vinieron al hombre inclinándose ante el otro lugar y adhiriendo a él, de nuevo lo siguieron, y así él trajo muerte sobre él y todo el mundo. Así Adán alternó entre varios colores, bueno y malo, conmoción y descanso, inicio y misericordia, vida y muerte. Nunca constante en uno, por la influencia de ese lugar, que por eso se designa la llamado una espada que gira en toda dirección, de este lugar a aquel, del bien al mal, de la misericordia al juicio, de la paz a la guerra. Pero el Rey Supremo, en compasión de las obras de sus manos, les advirtió: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis. Pero el hombre no escuchó, y siguió a su mujer y fue expulsado por siempre, pues la mujer puede alcanzar este lugar, pero no más, y la mujer trajo muerte para todo. Pero en los días que vendrán, los días de mi pueblo serán como los días de árbol. 65. Como ese árbol del cual sabemos. De ese tiempo está escrito: destruirá la muerte para siempre. Y el Señor Dios enjugará las lágrimas de sobre todas las caras. 66. 1 Levítico 20, 27. 2 Números Esbiri, 21:3 Isaías Siri, 1:4 Daniel 9, 7:5 Salmos Siri, 9. 6 Isaías 8, 20. 7 Isaías Biri, 16. 8 Isaías 8, 16 9 Malaquías y, 8. 10 Malaquías 1, 8. 11 Salmos Xxvi, 7. 12 Jueces B, 4. 13 Salmos Xxvi, 9.
14 Génesis primero, 5:15 y Samuel v. 23. 16 Salmos XV, 8. 17 Cantar de los Cantares B. 2. 18 Isaías Lix, 21-19 Cantar de los Cantares tercero, 11. 20 Salmos XV, 1, 2:21 Josué Xif, 2:22 Josué Xif, 3. 23 Josué Xif, 4. 24 Salmos XXI, 4:25 Salmos XXX, 15. 26 Génesis 20, 12. 27 Salmos XXI, 1. 28 Job XV, 17. 29 Job primero, 7. 30 Isaías L, 1. 31 Levítico 16, 30. 32 Ezequiel XV, 25. 33 Números 21, 1. 34 Números XX, 2. 35 Números 13, 20. 36 Génesis X, 25. 37 Génesis XIF, 31. 38 Jeremías 2, 2. 39 Proverbios XI, 6. 40 Números 16, 26. 41 Proverbios XI, 26 42 Proverbios 23, 8. 43 Isaías XV, 8. 44 Deuteronomio 16, 7. 45 Isaías LV, 14. 46 Isaías Lif, 17. 47 Salmos XI, 2. 48 Isaías LV, 8. 49 Isaías LV, 11. 50 Isaías XI, 7. 51 Éxodo 22, 28. 52 Salmos XX, 9. 53 Deuteronomio XI, 29. 54 Salmos 22, 11. 55 Isaías LV, 13 56 Proverbios 19, 23 57 Proverbios XXV, 2. 58 Isaías 23, 18 59 Eclesiastés v. 6. 60 Salmos XXI, 8. 61 Éxodo 19, 13 62 Éxodo y 5 63 Génesis primero, 31 64 Cantar de los Cantares segundo, 1 65 Isaías LXV, 22 66 Isaías XXV, 8.